Bueno, bienvenidos a un capítulo más de la Palabra Radical y como habíamos prometido en el capítulo anterior, seguimos con el mandamiento de no robarás. Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo sobre este mandamiento. Ahora, habíamos quedado en el caso que hayamos cometido, ¿no? Robo en las diferentes maneras que ya sabemos. ¿Tenemos alguna responsabilidad por aquello que hicimos en cara a la ofensa, ¿no?, que podemos haber hecho a la persona y por supuesto ante Dios? Por supuesto, lo que pasa que hay cosas que se pueden echar para atrás y cosas que no. En el caso que nosotros, Claro. Jesús le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, no le dijo, no, ella no podía despecarse. Claro. Ella no podía echar para atrás lo que había hecho. Claro. ¿Sí? Lo mismo una persona que comete un homicidio, ¿qué le vas a pedir? Que Que vuelva a la vida. No se puede. Ahora, por otro lado, es distinto qué pasa cuando una persona es sorprendida a cuando una persona de propia voluntad confiesa y decide apartarse, porque dice que el que deja de pecar, el que confiesa y se aparta del mal, claro, alcanzará misericordia. Y cuando dice alcanzará misericordia, no solamente alcanza la misericordia de parte de Dios, debería alcanzar misericordia de parte de sus hermanos. Claro que sí. Porque, no, Dios tenga misericordia de ti, pero yo no la voy a tener. No, no es la idea, ¿no? O sea que Sí. el contexto y la situación y la actitud de la persona que está, de mi actitud ante lo que estoy haciendo, cambia las consecuencias de los actos, ¿no? Vale, es que aquí tenemos dos casos distintos. Uno es que aquí son judíos con judíos. Sí. Las leyes que se las plantea son para los judíos. En Éxodo 22. Para los judíos no, israelitas, digamos, sí, en este momento. Y entonces, pues hay unas leyes sobre restitución, en Éxodo 22, del 1 al 15, que están muy buenas. Pero claro, esos son en los casos en que alguien lo pilla al otro infraganti robando. O no, también, Sí. O también Claro, hay leyes hay- de que no se sabe quién es, o que Exacto. no, y después Sí. descubrís. O sea, está muy bueno para Claro. que leerlo después detenidamente. Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos, depende de qué parte estamos, queremos que se aplique una ley u otra. Claro que sí. Si me han robado, quiero que me devuelvan con intereses. Si mi hijo es el que robó, o mi amigo es el que robó, ay no, tenemos que ser misericordiosos. Y en esta conjunción tenemos que saber que hay un mandamiento, lo hemos mencionado en otros capítulos, que nosotros vamos a ser juzgados con la misma vara que nosotros medimos a los demás. Y a la vez, por otro lado, el hecho de... Entonces tendríamos que pensar muy bien en que tenemos que ser muy misericordiosos porque tarde o temprano nos van a pillar. Nos vuelve de la misma manera. En algún momento uno va a cometer un error. Exactamente. Y por otro lado también, tampoco está el caso de decir, ay no, perdóname y hagamos borrón y cuenta nueva. Si yo me he quedado con el dinero y lo tengo acá en el bolsillo, ¿cuál es mi deber? Si yo realmente estoy convencido y estoy comprometido y he aceptado que lo que he hecho mal ha estado mal y sé cuál es el plan de Dios para mi vida, entonces ya cambia la situación. No es que yo estoy arrepentido, pero voy a tratar de a toda costa hacer lo menos posible para no perjudicarme. Robé 100, pero si puedo me quedo con 96. Te devuelvo 4. O, ¿qué hice? Robé 100, te voy a dar 200. Y no, vos me decís, no, tranquilo, vamos a hacer algo para que vos puedas devolverme lo que me robaste. No hace falta, o sea, si yo realmente estoy arrepentido, voy a estar dispuesto a... Es como pasa con Zaqueo, que lo tenemos acá en Lucas, ya. En Lucas 19, y podemos ver, ¿no? Es un ejemplo magnífico. Es que es un ejemplo que nos muestra cuál es en realidad la intención y el motivo, ¿no? O sea, Zaqueo se sintió perdonado, se sintió restaurado, y fíjate que Dios no le dice nada, porque el versículo 5 dice que cuando llegó Jesús a este lugar, mirando hacia arriba, lo vio a Zaqueo y le dijo, bájate que voy a ir a tu casa. Entonces dice el 6 que Zaqueo descendió deprisa. Al ver esto, todos murmuraban, ¿no? Obviamente, cómo Jesús iba a entrar en la casa de un cobrador de impuestos. Y lo primero que hace Zaqueo, y acá dice, no habla y no nos dice que Jesús le diga, Zaqueo, yo te conozco,
Te pillé. confesá, vamos, que esta es tu oportunidad. Dice directamente el 8, ¿no? Zaqueo puesto en pie dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Ujú. O sea, lo que hace Dios en mi vida Cambia. o sea, Radicalmente. hace que directamente, no hace falta que alguien venga a decirme, yo te conozco, te vi. Y Sí. entonces ahí yo reacciono y digo, Esperar como a Canas las últimas consecuencias Claro. para decir, bueno, ya está, ya me han mostrado con las cámaras de seguridad, las huellas dactilares, ya no hay evidencia y no, Claro. no llegar a esa Pero es situación. que Zaqueo conocía las leyes de la restitución. Ajá. Lo tenía claro. Y entonces, pues, sabía qué es lo que tenía que hacer. Se ve que sí, antes de todo esto ya el Espíritu Santo estaba Sí, por trabajando en supuesto él que sí. y dice, no, yo estoy dando a los pobres, estoy reponiendo las cosas que he hecho. Y si quieres que haga más, también estoy dispuesto. Sí. Ahora, Eso es- qué importante también las personas que fueron damnificadas. Qué interesante el hecho de ser persona y ser amor. Y cuando viene una persona a devolverte lo que te robó, vos abrirle tu puerta y abrirle el corazón, no en forma imprudente. No en forma imprudente, porque hay personas que cometen un error y si ya han estado muchos años acostumbrados a hacer eso, le va a ser más fácil no repetirlo. Pero por otro lado, las personas, una vez que perdonan, tener ese deseo de decir, te vuelvo a dar mi confianza. qué No voy a- difícil. Difícil. Qué Es difícil, decir, porque voy a claro, estar dispuesto. este me robó tantas veces o me traicionó tantas veces Porque o, Zaqueo, o me yo- hizo tanto esto que igual vos decís, Claro. igual lo tengo todavía, ¿será sincero su arrepentimiento? Pero bueno, eso solamente, ese motivo, esa sinceridad de corazón, La lee la conoce solamente Dios. Dios, exactamente. Y Él es el gran juez y el que mide todas las cosas y el que cada uno ¿no? dará según... Pero fíjense el caso de Magdalena, que no me acuerdo si lo dijiste tú. Claro, ella no robó algo tangible, algo... No, ella cometió un acto que no estaba bien y no se podía devolver. Ya, lo que pasa es que, claro, ¿cómo devuelve una felicidad que se robó una familia? Que no lo robó solo ella, que lo robó él también. Claro, Lo sí. que pasa es que se lo achacaron a Sí, ella. por supuesto, La por pusieron de ejemplo ahí, Sí, un mal sí, sí, por ejemplo, pero supuesto. bueno, ¿cómo devuelvo eso? Es que el Espíritu Santo es lo único que puede trabajar en Sí. nosotros para hacer La cambios, restitución. para cosas que la restitución no siempre es fácil. No siempre es posible. No siempre es No. posible. Porque necesitarías 15 vidas para... Por para supuesto, arreglar. para poder arreglar lo malo que haces en una sola. En una Exactamente. sola. Yo creo que en el fondo también hay que entender que no solamente hay que usar de misericordia con la persona que a propia voluntad ha vuelto y ha dicho, me he dado cuenta que he hecho mal. El caso de David, si bien no fue un robo, pero hablando no del Sí. daño de hacer a otra familia, David de buenas a primeras, él no confesó su pecado. O sea, cuando viene Natán, esto está en 2 de Samuel 12, ¿no? Sí. Cuando David viene Natán y se enfrenta a él y le cuenta esta parábola de un hombre que tenía una ovejita y solamente la cuidaba y el otro hombre tenía muchas y vino y le mató la única ovejita para darle comer a una visita que él tenía. Qué infantil. Él de entrada dijo, ese tiene que devolver 4 veces. Sí, Tiene sí, un sí. poco la ley del robo, ¿no? Cuando vos te encontraban robando tenías que devolver 4 veces. Y sin embargo, cuando él se da cuenta De la magnitud. de la de magnitud de lo que él había hecho, que él tenía montonazo de mujeres y se había buscado una que estaba casada y todo eso, él pide perdón. Si bien Dios muchas veces, ahí está bueno, porque hay que saber que a veces uno tiene que pensar mucho lo que va a hacer, porque hay veces que las consecuencias no las podemos echar para atrás. No, las consecuencias Porque no Dios las le dijo a podemos. tu hijo, No hay forma de restituir Las una cosa por el consecuencias no estilo. se pueden Exactamente, evitar. O sea, es... y de hecho 4 de sus hijos murieron. 4 de sus hijos murieron en una situación, una por enfermedad, otro lo mataron, el otro, o sea, una situación, otros lo Sí. mataron sus propios hermanos, o sea, fue una cosa terrible. Sí. Sin embargo, cuando él se arrepiente de todo corazón, Dios acepta ese arrepentimiento y le perdona. Y no dice, bueno, depende del pecado que hayas cometido, te voy a perdonar hasta Claro. aquí. Claro. Sino que te lo Depende de cuánto perdona. me robaste. Bueno, Sí. en el próximo bloque vamos a hablar un poco de esa misericordia que debemos tener con esos
con aquellas personas que nos hayan, ¿no?, robado. Así como lo que dijimos un poco, ¿no? Dios nos va a medir con la misma medida, no el mismo metro que usamos para medir que lo a pone los a demás. cada rato. Entonces, lo pone a cada rato. Con lo que estuvimos hablando de la oración, también es allí. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, ponte a perdonar. Porque... Exactamente. Workaholic, una nueva forma de adicción, la adicción al trabajo. ¿Tenemos que estar todo el tiempo produciendo? El tiempo es dinero. Si no trabajo, no gano. Pero la palabra de Dios nos propone un remedio para ello. Te invito a que nos acompañes en el estudio de este tema. Bueno, seguimos aquí tratando este tema tan interesante y a veces nos cuesta, ¿no? Como vos dijiste, Marcelo, a veces cuando la otra persona es la que nos perjudica, ¿no?, de una manera, nos parece algo terrible y queremos que la ley caiga con toda, ¿no? Con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Ahora, cuando es igual que yo soy el ofensor o un amigo o un ser querido, pues ahí ya somos misericordiosos. Y esto pasó acá en la Biblia. Jesús contó una parábola en Mateo 18, el versículo 23. Dice, la parábola del siervo que no quiso perdonar. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Recuerdan esta parábola? Sí. Nos queremos olvidar a veces de que en realidad somos deudores porque nosotros puede que no seamos específicamente ladrones de coches, está bien, pero todos tenemos una deuda fuerte para con Dios. Y la parábola en cuestión, que está del 23 al 35, habla de esta doble situación en la cual una persona le debía mucho dinero al rey, otra persona le debía dinero a esta persona. El rey lo manda al acreedor de su hermano, lo manda a llamar y le dice, bueno, vení porque te voy a meter preso y te voy a vender a toda tu familia y todo porque me debes. Esa es parte de la ley de la restitución, ¿eh? Exactamente. Cuando se lo pillaba, no tenías dinero, exactamente. Pues, oye, te podían el rey no estaba haciendo nada malo. Vender como un esclavo hasta que pagaras. Exacto, el rey no estaba haciendo nada injusto. No. Le había dado mucho dinero y el tipo no le había dado un tiempo para pagarlo. Le había dado un tiempo, ¿no? Y dijo, bueno, a partir de ahora te corresponde, vamos a ejecutar la ley. Pero resulta que él pide misericordia. Sí. Y el rey le concede misericordia. Y le perdona todo. Toda la deuda. Yo una vez hice el cálculo y era una burrada de dinero, era muchísimo dinero, ¿no? Y luego 10.000 talentos dice que le debía. Cada talento son 35 kilos y esos kilos eran de plata. Claro. Así que imagínate. Bueno, era un dinero, un dinero importante. Y el otro el otro le debía una cantidad menor. Y cuando este acreedor perdonado por el rey se encuentra con su deudor, él ejecuta, quiere decir, no, listo, ahora vos me debes a mí. Y yo me puedo pensar incluso interesante, yo le debo al rey y vos me debes a mí y la culpa es tuya porque como vos no me pagás a mí, yo no le puedo pagar. Y resulta que no era así, porque el otro le debía una cantidad insignificante y él debía una cantidad astronómica. Y entonces de esa manera dijo, no, vamos a hacer que la justicia actúe, porque nosotros para lo que queremos, la justicia tiene que ser categórica, decisiva y tiene que ser ejemplar, ¿viste? Nosotros no, vamos a aplicar un castigo ejemplar con esta persona. Es lo que corresponde, nos amparamos dentro de... La ley me lo permite. Claro. Y resulta que cuando me pasa al revés, ¿y qué pasó en la parábola? El rey se enteró y dijo, así que vos sos así con las personas que te deben. Habiendo sido yo misericordioso de la manera que fue, ¿no? Porque nosotros muchas veces medimos la misericordia y el perdón de acuerdo a cuánto nos ha perdonado y cuánto no, y en números, ¿no? Sí. Y Dios es misericordioso con todos. O sea, es inevitable que no lo sea Él y que nosotros necesitemos su misericordia. Bueno, cuando los fariseos se le vienen a trampearlo a Él, les dice, oye, mira, ¿quién es el que ama más? ¿El que perdona menos o el que perdona más? Claro. El que es perdonado, perdón. Es decir, el que es perdonado es el que más es perdonado, más ama, pero había tenido un mal día. Sí, bueno, evidentemente era una conducta que lo llevó a no darse cuenta que en realidad había tenido un día espectacular. Debía 10.000 talentos y se los habían perdonado. Y cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, a mí me gusta porque todo el capítulo 18 está muy bueno. Sí, porque fíjate vos que habla del perdón y anteriormente el versículo 15 dice cómo perdonar, que Pedro le pregunta hasta cuántas veces debemos perdonar y Jesús también responde, parece ser
de una manera así, ¿no? Que sobreabunde, ¿no? Para que no sepamos, para que pierdas la cuenta. No porque lleves, dice 70 para que no veces lleves 7. la cuenta. Claro, 70 veces 7, o sea, 490 ni veces. que quisieras tener un registro de las No, veces que no. te ofendieron, Claro. que te insultaron. Qué miserable por otro sería lado, si estuviese llevando la cuenta, Sí, ¿de y verdad? por otro lado, Porque- nosotros, ahí Jesús dice el deber de perdonar y cuáles son los pasos para tratar con una persona que se equivoca. Estamos hablando del robo, ¿no? El primer paso no es como, a ver, nosotros sabemos que, dice Romanos 13, 3 al 5, dice que Dios ha puesto las autoridades y que la policía está para algo. O sea, no es que no, Por supuesto. el verdadero cristiano nunca acude a las autoridades, no. Están para algo. Dios quiere, Dios nos conoce y sabe que somos pronos al desorden, y si no existiese una autoridad, por más que ellos son hombres y cometen sus errores también, esto sería mucho peor de lo que es. Pero ahora lo que también te dice es, mira, lo que primero tenés que hacer no es ir a andar difamando a la persona que te robó. Lo primero que tenés que hacer es, primero tenés que hablar con ella. Vos tenés que hablar con ella y decirle, mira, Marce, me incomoda esta situación, pero yo creo que yo te vi que el otro día te llevaste, ¿me entendés? De mi casa te llevaste el posavasos. Y enfrentar esa situación. Voy a ir 6 veces más para tener... Claro, hasta que completes todo el toquín. El set. Y si yo me tengo que comprometer siendo el ofendido, porque a veces pensamos que cuando somos ofendidos tenemos derecho a hacer Es algo todo. terrible. No. Yo, si vos te arrepentís, ni siquiera tengo derecho yo a contarle a nadie. Claro. Primero. Sí, tal cual. Porque si vos te arrepentís y me lo devolvés, yo tengo que callarme la boca y encima volverte a invitar con el riesgo de que me robes 2 y así completes la colección. Claro. Pero es que esa es la verdadera realidad de la misericordia. Después, en el caso de que si vos me pillaste y yo no digo, bueno, después ya venís y venís con otro amigo y los dos hablan conmigo, ¿no? Ahí me puse yo ahora el ladrón. Y recién a la tercera vez, tengo que decir, miren muchachos, lastimosamente tengo que tener cuidado con Pepito porque he Y por hablado amor, con no lo puede él. evitar. y por amor a hacer algo. Exactamente. Por amor a él hacer algo y por amor a los bienes tuyos y al bien tuyo, porque yo sé que hay alguien que no hace el bien. Tenemos que todos tomar recaudos para no perder lo que Dios nos ha dado. Pero es que ahora tenemos que volver después de haber dicho todo esto, tenemos que volver a la anterior parábola del siervo que no quiso perdonar y replantear los personajes. Aquí el rey es Dios. Ya. Yo soy el que debía 10.000 talentos Claro. y el otro es el que me debía a mí Menos. 2 euros, ¿sabes? Ya. Entonces, claro, ¿cómo quiero que Dios me perdone a mí? Porque Dios me perdona, pero si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar. Exactamente. Y ese es el caso, el doloroso caso que nos acuse a nosotros. No Sí, a sí, mi sí, primo, sí, ni sí. a mi vecino, Claro, ni a claro, nadie, a ser mí. yo. Porque yo meto la pata muchas Es veces. que en el próximo bloque vamos a ver de una situación en la cual nosotros, sabiendo o sin saber, quizás estamos robándole a alguien. Sí. Y bueno, creo que para igual alguna persona que nos escucha, vamos a ver de que nosotros podemos estar robándole a Dios parte del dinero, del bien económico constante que le pertenece. Y entonces ahí ya de repente los que habíamos sido las Claro. víctimas pasamos a ser los victimarios. Y sin embargo, Interesante. ¿cuánto Dios utiliza de misericordia para con nosotros? Qué interesante. ¿Ama Dios por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué un estudio rápido y superficial de la Biblia nos puede crear confusión respecto al papel y al rol que Dios le dio en su palabra a las mujeres? Te animo al estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan importante y tan actual. Hay un aspecto súper interesante que habla Levíticos y que a mí me llamó mucho la atención. Es verdad que se desarrolla en diferentes aspectos Levítico 19 a partir del versículo, vamos a poner 13, Sí. por decir de alguna manera, ¿no? O, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. Esto me llamó mucho la atención. O sea, nosotros tenemos que pagarle a alguien por un servicio que ha hecho. Debemos pagarle, tenemos el dinero para Mi pagárselo. empleado.
para que claro, a tu empleado, y dice que no te quedes con el dinero más tiempo del que tengas que quedártelo, porque es momento. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, de ser empleados, ¿no? Y que tu empleador, hoy es 5, no me paga, 6, no me paga, 6. Y la persona que es la que te va a pagar, pues igual está lo más bien, ¿no? Sí. O lo llamás y le preguntas y parece que te está haciendo un favor. Sí. Bueno, ya te voy a pagar. Es decir, pero guarda, que nosotros a veces pretendemos que la persona que viene a hacer un trabajo en nuestra casa, la persona que nos está ayudando con la limpieza de la casa, porque muchas veces eso ocurre en una situación donde hay asimetría, donde hay una persona que tiene poder, el empleador, el que supuestamente tiene el dinero, y el empleado que trabaja, como todos trabajamos porque necesitamos el dinero, por supuesto. Pero, bueno, pues ya voy a ver cuándo le pago. Sí. ¿Qué más da? ¿No? Un día más, medio día más, o el fin de semana, bueno, cuando el lunes ya, cuando... ¿no? No, y es de pensar en el otro. Pero porque si yo, pues, es verdad, ¿no?, que puedo pagar del 1 al 5. Claro. Pero si tengo el dinero el 1, podría pagar el 5 si el 1 y no hasta el 5. O si yo he quedado que tú ibas a hacerme un trabajo en mi casa o en mi empresa y lo terminaste. Claro. Otra cosa distinta es, mira, Marce, yo necesito esto, pero a mí el dinero me lo van a dar el 10. Tú, de mutuo acuerdo, hablamos de cuándo vas a hacer tu trabajo, cómo lo vas a hacer y cuándo te lo voy a pagar. Y si te voy a dar un cheque a 60 días o a 90, o te voy a pagar con tarjeta de crédito o te voy a pagar en efectivo. Lo hablamos y cumplimos. Y acordamos algo. Y acordamos, porque yo te puedo decir, mira, yo ahora no tengo. Y vos me puedes decir, bueno, yo ahora tengo libre, después del 15 no voy a tener libre, así que yo lo hago y tú me lo pagas el 16 a la tarde o a la mañana. Lo hablamos. La historia es, si yo le debo algo a alguien, retenerlo es interesante, porque yo te lo voy a pagar. Pero te lo voy a pagar cuando yo quiera. Sí. No hemos quedado que íbamos a hacer un acuerdo económico. ¿Por qué voy a faltar a cumplir mi parte? Pero fíjate que la base que nos lleva, y siguen los versículos diciendo muchas más cosas, ¿no? Dice el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo para que no participe de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vos tenés el amor de Dios en tu corazón y ya lo amás como a vos mismo, harás esas cosas que te gustarían que te hagan. Exactamente, porque amas a Dios y porque vas a tratar a esa persona como te gustaría que te traten a vos y como Dios en el amor que pone en vos hace que lo trates. Entonces, esa es la base. El resto de cosas, de andar chismeando, de andar injuriando, de robar, de no robar, son consecuencias. Sí. Luego hay una cosa que tú has planteado, el caso desde el empleador, pero ¿y el caso también, desde el empleado? Por supuesto. Yo puedo robarle también en pasarme más tiempo sin hacer nada que esto y luego cobrándosela. O demorando un trabajo en terminar para parezca que dinero, exactamente, que trabajo más días. O yo qué sé, no sé, hay muchas posibilidades. Entonces tenemos que verlo de los dos lados, porque puedo estar en cualquiera de los lados en cualquier momento. Por eso se nos dice que cuando uno hace algo, no tenemos que pensar que estamos sirviendo al patrón o al amo, al jefe. Primero porque somos honestos. Como si fuese para Dios. Primero porque somos honestos y nosotros nos vamos a tratar de vender que hacemos 20 cuando hacemos 5, o que justo nos están mirando y nos ponemos a trabajar. Y segundo, estamos trabajando para Dios. Y sabemos también que así como pasó que cuando José estaba en la casa de Potifar, Dios prosperaba a Potifar también. Nosotros somos llamados a representar a ese Dios. Y a través de la forma que nosotros trabajamos, nuestro deseo debería ser que nuestro jefe, nuestro empresario, se vea prosperado también en todas las cosas. Para que llegue un momento y diga, yo no sé qué está pasando en mi vida, pero yo he visto que mi empresa, a causa de tu presencia, o de tu forma de forma de trabajar, de conducirte, de hacer las cosas, de lo que. Por eso Dios quiere que seamos, que nos desarrollemos en todos los aspectos de nuestra vida y en el trabajo, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Hay una frase que surge mucho ahora en internet y uno ve cosas que hasta dan gracia, deberían dar pena, que es, no es mi trabajo, no era asunto mío, ¿no? Vos ves una carretera que fueron pintando la línea y de repente hay una rama o un animal muerto y le pintan por encima. Y el tipo, la persona dijo, no,
A mí me pagan solamente por pintar y conducir la máquina. Si hay una sociedad, no es asunto mío. Claro. Luego nosotros creemos que las demás personas, cuando vamos a una repartición pública, que a mí me atiendan sin turno. Yo quiero que hagan ese cuartito de milla más, esa excepción. que yo sea la excepción. Y cuando a mí me toca, no, mira la hora que es, ya ahora ya no puedo hacer nada. Sin caer en los abusos. ¿No? Respetando el horario de trabajo de los demás, todo. Pero qué distinto. Y algo que habíamos hablado en el bloque anterior era, ¿qué pasa si nosotros, sin darnos cuenta, o habiéndonos dado cuenta, estamos robándole a Dios? Porque nosotros somos muy, muy conscientes de los robos en base a si me falta o no dinero en mi cuenta. Ahora fíjate que como vimos en el capítulo anterior, al principio de todo, cuando reconocemos que todo lo que tenemos, que todo lo bueno que tengo en mi vida y que soy, no es mío, sino que procede de Dios. Sí. Ahora, Dios en su forma, ¿no?, de actuar nos dijo, pues, todo es tuyo, ¿no? Yo te voy a dar, vas a ser administrador, ¿no? Pero te voy a dar, el 100% te lo voy a dar a vos. Hay un pedacito que tenés que devolver de forma de gratitud, de forma de reconocimiento, de forma de agradecimiento, que ya hablamos en un capítulo previo hace bastante tiempo, ¿no? Que son los diezmos y las ofrendas, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo de Israel había recibido luz. Cuando Salomón dedicó ahí en el primer libro de Crónicas, cuando él dedica a Dios el templo, le dice: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pero de repente, ¿qué pasó? Que unos siglos después, ese pueblo que había sido tan generoso a la hora de construir, simplemente para poner un pequeño contexto, ¿no? De repente David se dio cuenta que él tenía unos palacios súper lindos y que Dios no tenía ningún templo. Y no solamente que él tenía una tienda, que él puso mucho dinero de sus propias arcas, sino que además pidió a todo el pueblo que pusiese. Y hay que recordar que cuando el pueblo se le pidió que diese una ofrenda para Dios, hubo que llamarle al pueblo y decirle: listo, suficiente, no traigan más. Pero ese mismo pueblo, otras personas, siglos después, se habían olvidado completamente de que las cosas de Dios hay que mantenerlas económicamente. Es que es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Claro. Podemos vernos en un momento de prosperidad o no, o de austeridad, y decir, pues ahora no es el momento porque tengo poco, ahora no es el momento porque tengo mucho, o porque, claro, al tener mucho, ese porcentaje es mayor, y nos parece... Sí, porque esto es hablando exorbitante. Del diezmo y de la ofrenda, pero fíjate vos cómo va el circulito, es que Dios es mucho más, ¿no? Dice el versículo en Malaquías 3, el versículo 10, leería yo, si querés leeremos, bueno, el 8 dice: robará el hombre a Dios, y dice: pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis en qué me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos el diezmo al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprendré también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a dar solamente, nos va a dar poniéndonos dinero en la cuenta. Cosas un día materiales. Vos agarrás y uy, ¿qué pasó acá? Dios te da salud, te da muchísimas Cuando cosas. Cuando habla de reprender al devorador, no Mm. pasa que a veces hay 5 autos que le cayeron granizo y hay uno porque parece que no le cayó. Y no es que recién llegó. Es que Dios es Dios de la naturaleza, y no es que si me amás, yo no te cae, si no no me diste el diezmo, listo. Ahora el único auto que va a estar, el coche que va a estar incendiado va a ser el tuyo. No es así. No. Pero es que Dios nos protege de miles de maneras, Él puede hacer cumplir su propósito. Claro. Y aquí cuando dice que estamos robando, tenemos que aceptar que Dios demanda de nosotros el 10% de nuestras ganancias, que eso lo hemos visto. Los invitamos al que quiera buscar ese capítulo sobre la mayordomía y el tema del dinero, de los diezmos y las ofrendas. Pero es que estamos robándole al policía. Estamos echando a robar a la Policía Nacional a su propia sede. Claro. No sé si les parece una buena idea. No, más la idea. Porque es que además él demanda fidelidad hacia él, pero hacia los demás también. Por eso está el asunto de no robarás. Primero, todas las cosas para él, y después contra las personas que nos rodean.
es importante. Un Dios de equidad, de justicia, que nos gusta la justicia, que nos gusta la equidad, siempre y cuando, lo que decías tú, Clara, sea para nosotros. La misericordia, todas esas cosas. Pero tenemos que ser justos con todos. Exacto. Para que Él sea justo con nosotros. Cuánto que hemos aprendido, ¿no? Interesantísimo. De este mandamiento de no robar y a veces puede que nos hemos sorprendido de que no siempre estamos del lado de la honestidad. No. Y por suerte Dios tiene misericordia y Él extiende y nos anima a hacer un cambio. Si necesitamos hacer un cambio en esta vida, ya sea con nuestro prójimo o nuestro compromiso financiero con las cosas de Dios, estamos a tiempo de pedir perdón. Si está en nuestra mano poder resarcir económicamente lo que hemos retenido. Y si no, saber que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo capítulo.